Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro análisis jugoso, lleno de drama, misterio y por supuesto muchos giros inesperados. Hoy mis amigos nos sumergimos en un tema que estoy segura, los dejará al borde del asiento, la vez que Demet Özdemir y Can Yaman, nuestros amados protagonistas, salvaron la situación, y descubrimos quién era el estafador. ¿Listos para el impacto? Porque lo que van a escuchar les va a dejar boquiabiertos. Como ya saben, el mundo de las series turcas es una caja de sorpresas. Siempre hay algo nuevo, un drama, un rumor, una situación que nos mantiene pegados a la pantalla y que nos hace discutir y teorizar sin parar. Y hoy vamos a desentrañar una historia que, aunque no sea directamente de una serie específica, sí involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. La historia es sobre una estafa, un engaño, una situación que podría haber manchado sus reputaciones y, lo más importante, cómo lograron salir adelante. Para ponernos en contexto, recordemos que tanto Demet como Can han estado en la cima del éxito. Con sus actuaciones memorables y su carisma innegable, se han ganado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Pero la fama, amigos, a veces tiene un precio muy alto. Y en este caso, ese precio fue la confianza. Todo comenzó con un rumor que se extendió como la pólvora, una estafa. La noticia hablaba de una persona que se hacía pasar por representante de actores y actrices famosas, y que, con promesas de proyectos jugosos, contratos millonarios y colaboraciones increíbles, estaba sacando dinero a aspirantes a actores y actrices, y también a empresas que querían invertir en el mundo del espectáculo. La estafa era sofisticada, bien orquestada y, lo peor de todo, increíblemente creíble. El estafador, que utilizaremos el nombre ficticio de Mehmet, era un maestro del engaño. Tenía una gran labia, un discurso convincente y, lo más importante, conocía el mundo del espectáculo a la perfección. Sabía cómo hablarle a la gente, qué decir para ganarse su confianza y cómo explotar sus sueños y ambiciones. Mehmet contactaba a los aspirantes a través de redes sociales, les ofrecía papeles en series y películas, los invitaba a reuniones, les presentaba falsos contratos y les pedía dinero para gastos de representación, para pruebas de vestuario, para viajes, para absolutamente cualquier cosa que pudiera justificar la necesidad de un desembolso económico. Las víctimas, emocionadas y esperanzadas, creían ciegamente en sus promesas y le daban el dinero que pedía, pensando que estaban invirtiendo en su futuro. Pero la estafa no se limitaba a los aspirantes. Mehmet también contactaba a empresas y a inversores, a quienes les ofrecía la posibilidad de financiar proyectos con grandes estrellas de la televisión turca. Les presentaba supuestos acuerdos con productoras importantes, les mostraba contratos falsificados y, por supuesto, les pedía grandes sumas de dinero a cambio de participar en estos proyectos. Y aquí es donde entran en juego Demet y Can. Los nombres de estas estrellas, por supuesto, eran utilizados para dar credibilidad a la estafa. Mehmet aseguraba que tenía una relación cercana con ellos, que eran sus representados, y que estaba gestionando sus proyectos más importantes. Utilizaba sus fotos, sus nombres y, en algunos casos, incluso grabaciones manipuladas para convencer a sus víctimas de la veracidad de sus afirmaciones. La astucia de Mehmet era tal que, en un principio, la mayoría de las víctimas creían ciegamente en sus palabras. ¿Quién no soñaría con trabajar con las estrellas del momento? ¿Quién no querría invertir en un proyecto prometedor con el potencial de generar grandes ganancias? La manipulación emocional era su herramienta principal. Conocía los anhelos y las esperanzas de sus víctimas, y las utilizaba en su propio beneficio. La estrategia de Mehmet era meticulosa. Primero establecía un contacto inicial a través de las redes sociales, donde estudiaba a sus potenciales víctimas y recopilaba información sobre sus intereses y aspiraciones. Luego las atraía con la promesa de una oportunidad única, de un papel estelar en una serie o película. Una vez que había captado su atención, pasaba a la fase de la persuasión, utilizando su carisma y su habilidad para la conversación para ganarse su confianza. Las reuniones eran otro de los puntos clave de su estrategia. Mehmet se presentaba como un representante de renombre con contactos en las principales productoras y una gran red de contactos en el mundo del espectáculo. Las reuniones se celebraban en lugares lujosos, con una decoración cuidada y un ambiente de profesionalismo que reforzaba la credibilidad de sus afirmaciones. En estas reuniones, Mehmet presentaba a las víctimas supuestos contratos, con logotipos falsificados y firmas trucadas, que parecían ser auténticos. Les explico.
Aba los detalles del proyecto, los beneficios que obtendrían y el papel que desempeñarían en él. Les aseguraba que estaban a punto de entrar en el mundo del estrellato, que su vida cambiaría para siempre. Pero la clave de su estafa era la petición de dinero. Mehmet encontraba cualquier excusa para pedir a las víctimas un desembolso económico, gastos de representación, pruebas de vestuario, viajes, sesiones de fotos, etc. Les aseguraba que el dinero era necesario para avanzar en el proyecto y que, una vez que comenzaran a trabajar, recuperarían la inversión y obtendrían grandes ganancias. La ingenuidad de las víctimas, combinada con la habilidad de Mehmet para la manipulación, hacía que la estafa fuera muy efectiva. Muchos aspirantes a actores y actrices, desesperados por alcanzar sus sueños, entregaban sus ahorros a Mehmet, creyendo que estaban invirtiendo en su futuro. Igualmente, las empresas e inversores, seducidos por la promesa de grandes ganancias, invertían grandes sumas de dinero en proyectos que nunca llegaban a materializarse. La estafa se extendió rápidamente y pronto se convirtió en un secreto a voces en el mundo del espectáculo turco. Muchos comenzaron a sospechar de Mehmet, pero nadie se atrevía a denunciarlo por miedo a represalias o a perder una supuesta oportunidad de trabajo. Sin embargo, la historia de Mehmet no se limitó a los aspirantes a actores y a las empresas de inversión. El estafador también extendió sus tentáculos a los medios de comunicación, donde se hizo pasar por un representante de las estrellas turcas más importantes. Utilizó los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman, entre otros, para dar credibilidad a sus afirmaciones y para obtener contratos publicitarios y entrevistas en medios de comunicación. Cuando Demet y Can se enteraron de la situación, la reacción fue inmediata. Imagínense la sorpresa y la indignación. Se dieron cuenta del daño que este estafador estaba causando, no solo a las víctimas que habían sido engañadas, sino también a su propia imagen y reputación. Se dieron cuenta de que esto no podía quedar impune. La pareja de oro, unida por su profesionalismo y buen hacer, decidieron tomar cartas en el asunto. No podían permitir que este individuo siguiera aprovechándose de la buena fe de la gente y, lo más importante, que utilizara sus nombres para cometer sus delitos. Fue entonces cuando Demet y Can, con la ayuda de sus verdaderos representantes y asesores legales, iniciaron una investigación exhaustiva para desenmascarar al estafador y poner fin a sus actividades. La investigación fue larga y compleja. Requirió de mucha paciencia, perseverancia y, por supuesto, de un equipo de profesionales que conocieran el mundo del espectáculo y las estrategias de los estafadores. Se analizaron contratos, se rastrearon movimientos bancarios, se recopilaron testimonios y se cruzó información de diversas fuentes. La información que se obtuvo fue realmente impactante. Demet y Can, con el apoyo de sus equipos, se involucraron activamente en la investigación. Contactaron a sus colegas, a sus amigos y a sus contactos en el mundo del espectáculo para recabar información sobre Mehmet y sobre sus actividades. Recopilaron testimonios de las víctimas, analizaron los contratos falsificados y rastrearon los movimientos bancarios para identificar a los cómplices de la estafa. La investigación también reveló información sobre la vida personal de Mehmet. Se descubrió que era un hombre con un pasado turbio, con antecedentes de delitos similares y con una gran habilidad para manipular a las personas. Se descubrió que vivía una vida de lujo con propiedades, coches caros y viajes exóticos, gracias al dinero que obtenía de sus estafas. En medio de todo esto, la información que se filtró a la prensa sobre la estafa causó conmoción en el mundo del espectáculo. Los rumores y las especulaciones se multiplicaron, y la incertidumbre se apoderó de todos. Muchos se preguntaban quién era el estafador, cuántas personas habían sido afectadas, y si Demet y Can estaban involucrados de alguna manera. La situación era delicada. Por un lado, Demet y Can querían proteger su imagen y su reputación. Por otro lado, querían ayudar a las víctimas y desenmascarar al estafador. Decidieron actuar con cautela, pero sin ocultar la verdad. Pero ellos, lejos de esconderse, decidieron dar la cara. Publicaron comunicados oficiales en sus redes sociales, en los que denunciaron la estafa, condenaron las acciones del estafador y prometieron hacer todo lo posible para que se hiciera justicia. Mostraron su apoyo a las víctimas y se comprometieron a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Los comunicados de Demet y Can fueron claros y contundentes. Denunciaron la estafa, expresaron su indignación y condenaron las acciones de Mehmet. Prometieron hacer todo lo posible para que el estafador fuera castigado y para que las víctimas recuperaran su dinero. Expresaron su apoyo a las víctimas y se comprometieron
a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Estos comunicados, lejos de dañar su imagen, la fortalecieron aún más. La gente apreció su valentía, su transparencia y su compromiso con la verdad. Se dieron cuenta de que eran ellos, las verdaderas víctimas de esta situación, y les brindaron su apoyo incondicional. La valentía de Demet y Can al enfrentarse a la situación y al denunciar la estafa en público fue crucial para ganar la confianza del público y para poner en marcha la investigación. Su decisión de dar la cara, en lugar de esconderse, demostró su integridad y su compromiso con la justicia. Finalmente, después de meses de investigación y de un arduo trabajo en equipo, la verdad salió a la luz. Se descubrió que Mehmet era un estafador profesional con un largo historial de delitos similares. Se reveló que había estafado a decenas de personas y empresas, y que había ganado una fortuna gracias a sus engaños. La policía lo detuvo, fue sometido a juicio, y finalmente fue condenado. La detención de Mehmet fue un momento de gran alivio para Demet y Can, y para todas las víctimas de la estafa. El estafador fue acusado de fraude, de falsificación de documentos y de otros delitos relacionados con la estafa. La investigación reveló que Mehmet había utilizado un sistema sofisticado para engañar a sus víctimas, y que había contado con la ayuda de cómplices que le facilitaban la realización de sus delitos. El juicio fue largo y complejo. Se presentaron pruebas, se escucharon testimonios y se debatieron los argumentos de la defensa y de la acusación. Finalmente el jurado declaró a Mehmet culpable de todos los cargos y lo condenó a una pena de prisión. La condena de Mehmet fue un triunfo para la justicia y para todos aquellos que habían sido víctimas de sus engaños. La sentencia sirvió para enviar un mensaje claro a todos los estafadores, que sus delitos no quedarían impunes y que tendrían que rendir cuentas por sus actos. Pero la historia no termina ahí. La estafa tuvo consecuencias muy graves para las víctimas. Muchos perdieron sus ahorros, vieron truncados sus sueños y sufrieron daños emocionales importantes. Algunas empresas quebraron y tuvieron que cerrar sus puertas. La estafa dejó cicatrices profundas en la vida de las víctimas. Muchos perdieron sus ahorros, sus sueños y sus esperanzas. Algunos tuvieron que abandonar sus carreras y sus proyectos. Otros sufrieron daños emocionales y psicológicos, como ansiedad, depresión y estrés postraumático. Demet y Can, conscientes del impacto de la estafa, decidieron ir más allá de la denuncia y la condena. Se comprometieron a apoyar a las víctimas, a ofrecerles su ayuda y a difundir un mensaje de esperanza y solidaridad. Utilizaron su influencia para crear conciencia sobre el peligro de las estafas y para advertir a la gente de la importancia de ser precavidos y de no confiar ciegamente en promesas falsas. La iniciativa de Demet y Can para ayudar a las víctimas fue ejemplar. No solo denunciaron la estafa y condenaron las acciones del estafador, sino que también se involucraron activamente en la búsqueda de soluciones para ayudar a las víctimas a recuperarse de los daños sufridos. Organizaron eventos benéficos, donaron dinero a organizaciones que apoyaban a las víctimas de estafas, y utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de apoyo y aliento. Demostraron que a pesar de la fama y el éxito, no se olvidan de las personas que más lo necesitan. Organizaron eventos benéficos para recaudar fondos para las víctimas. Realizaron subastas de objetos personales, organizaron conciertos y galas, y participaron en campañas de donación. Los fondos recaudados se destinaron a cubrir los gastos de las víctimas, como la terapia psicológica, los gastos médicos y los gastos de manutención. Donaron dinero a organizaciones que apoyaban a las víctimas de estafas. Se asociaron con organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecían apoyo legal, asesoramiento financiero y terapia psicológica a las víctimas. Les proporcionaron recursos económicos para que pudieran seguir adelante con sus vidas. Utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de apoyo y aliento. Publicaron mensajes de ánimo y solidaridad, y compartieron historias de víctimas que habían logrado superar los daños sufridos. Utilizaron su influencia para crear conciencia sobre el peligro de las estafas y para advertir a la gente de la importancia de ser precavidos y de no confiar ciegamente en promesas falsas. Esta historia, mis amigos, es un claro ejemplo de cómo, incluso en las situaciones más difíciles, es posible salir adelante. Demet y Can, con su valentía, su profesionalismo y su solidaridad, lograron superar esta adversidad y demostraron que el éxito no lo es todo. Lo importante es la integridad, la honestidad y el compromiso con los valores. La historia de Demet y Can es una lección de vida para todos nosotros.
Nos enseña la importancia de la integridad, la honestidad, la solidaridad. D. Y la lucha contra la injusticia. Nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, es posible salir adelante si se tiene la valentía de enfrentarse a los problemas y la determinación de luchar por lo que es correcto. Y hablando de valores, quiero hacer hincapié en la importancia de la prudencia y de la desconfianza ante las promesas fáciles, especialmente en el mundo del espectáculo. Hay muchas personas que se aprovechan de los sueños y ambiciones de los demás para obtener beneficios económicos. Por eso es fundamental investigar a fondo a cualquier persona o empresa que nos ofrezca oportunidades profesionales, pedir referencias, buscar información en Internet y, en caso de duda, consultar con un profesional. La historia de Mehmet nos enseña una valiosa lección, que no debemos confiar ciegamente en las promesas que nos hacen. Debemos ser precavidos y desconfiados ante las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Debemos investigar a fondo a las personas y a las empresas que nos ofrecen oportunidades profesionales, y debemos consultar con un profesional en caso de duda. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección de vida. Es una historia sobre la importancia de la integridad, la honestidad, la solidaridad y la lucha contra la injusticia. Nos enseña que con valentía y perseverancia, es posible superar cualquier obstáculo y salir fortalecidos de las situaciones más difíciles. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, los valores importan. Nos enseña que la integridad, la honestidad y la solidaridad son más importantes que el éxito y la fama. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado prepararlo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les sorprendió la identidad del estafador? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Me gustaría añadir que además de la lección de vida que nos deja esta historia, también es un reflejo de la importancia de la responsabilidad social de las celebridades. Demet y Can, al actuar como lo hicieron, no solo protegieron sus propias reputaciones, sino que también utilizaron su influencia para defender a las víctimas y para crear conciencia sobre un problema que afecta a muchos. La acción de Demet y Can demostró que las celebridades pueden utilizar su fama para hacer el bien, para defender a los más vulnerables y para construir un mundo más justo. Su ejemplo inspira a otros a actuar y a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos análisis sobre el apasionante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.